200 días de pandemia, vamos a ver qué está pasando en Europa, específicamente en Italia. Y vamos a ver cuáles son los factores que están determinando que Italia se mantenga al margen de nuevos brotes que se están dando en otros países europeos. Ya está con nosotros Virginia Priano. Hola Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Buen mediodía para ustedes. Y sí, como decís, 200 días se cumplieron ya este fin de semana desde que empezó la pandemia. Una pandemia que empezó antes en Italia, ya desde el 21 de febrero se empezó a hablar del coronavirus aquí y en marzo, cuando fue el cierre total del país. Hay una realidad que es cierto, que hoy Italia, en comparación, sobre todo con España, con Francia y con Inglaterra, no presenta los números de nuevos contagios en comparación. Es decir, todo el mundo se pregunta qué pasa en Italia que no tiene, ¿no?, todavía estos números, si es el comportamiento, si son las medidas. Es cierto que Italia en las últimas semanas, según mismo afirmó el gobierno, en las últimas 8 semanas, ellos llamaron, se registra un leve y progresivo aumento de contagios. ¿Por qué? Porque en julio hablábamos de un promedio de 300 contagiados por día y este fin de semana Italia tuvo el récord el día viernes de 1.900 contagiados en 24 horas. Pero estamos hablando de que en Francia y en España superan los 15.000 por día. Por eso todavía el caso de Italia se mantiene como exitoso, así como lo quiere llamar el gobierno. El gobierno italiano atribuye esto, Andrés, sobre todo ellos dicen que tiene que ver con que en su momento el lockdown, el cierre en Italia fue total y la gente lo cumplió, en cambio en otros países hubo medidas un poco más permisivas y ellos dicen, por ejemplo, en julio, cuando en Italia teníamos 300 contagios por día, ya en España se hablaba de más de 1.000. Entonces, obviamente que esta ola, ¿no?, de contagios, se habla mucho de cómo fue el movimiento durante el verano, que tanto lo mostramos y lo contamos, ¿no?, gente que viajaba de un lado a otro. En Italia también se hizo esto, lo que pasa es que la gente italiana se quedó mucho más dentro del país, tal vez fue menos el porcentaje de la gente que salió. Igualmente, la gran prueba para Italia empezó el 14 de septiembre, día que empezaron las clases, y todo el mundo sabe, ¿no?, que la vuelta a clases es una de las pruebas de fuego que han tenido todos los países de Europa. Todavía en Italia hay que esperar a esta semana a ver qué pasa. Hasta ahora han habido casos en más de 400 escuelas en Italia, hubo escuelas que tuvieron que cerrar y volvieron a abrir. Todavía hay toda una polémica porque no crean que volver a las clases significa volver a las clases como eran antes. Es decir, se volvió de manera progresiva, hay chicos que todavía no empezaron, hay escuelas que no pudieron reabrir, digamos, todo eso en Italia también pasa, sobre todo que la gran mayoría va a escuelas públicas, entonces también esta semana hay paro en muchos colegios públicos de Italia que están reclamando mayor cantidad de docentes y de personal de salud que esté presente en las escuelas. Pero la gran prueba también para Italia va a ser el próximo 7 de octubre, que es el día que vence el decreto y hay que ver qué medidas adopta el gobierno en base, si va a seguir con las medidas restrictivas, si las va a aumentar, porque obviamente que el gobierno sabe que se vienen meses de frío, ya empezó el otoño, entonces se sabe que octubre y noviembre van a ser meses complicados y cómo se va a hacer para controlar entre lo que es coronavirus y lo que son casos de gripe, como suele pasar, ¿no?, en todos los lugares en invierno. Bien. Virginia, ¿se ha flexibilizado un poco, digamos, las medidas para el ingreso de extranjeros a Italia o siguen siendo muy estrictas las disposiciones referidas a eventualmente el ingreso de personas que necesiten viajar por cuestiones familiares o simplemente por turismo, por ejemplo? No, todavía, André, el gobierno no realizó ningún tipo de cambio a lo que tiene que ver con el movimiento y con las fronteras. Es decir, hace ya, si no me equivoco, más de 2 meses, 3 meses, el gobierno sacó primero una lista de 17 países, entre los que se encuentran, por ejemplo, Colombia, Chile, Brasil, Panamá, que son los países que todavía siguen prohibidos el ingreso a Italia. El resto, fuera de la lista de estos 17 países, pueden entrar, pero todavía tenés que hacer la cuarentena obligatoria. Y después se sumó, ustedes recordarán, en el verano, la lista de estos 4 países, de España, Grecia, Malta y Croacia, los países que tienen que hacer este control, este chequeo
en las primeras 72 horas. En el caso de dar positivo no pasa nada, podés entrar y tener una vida, digamos, normal. En el caso, bueno, que des positivo, tenés que hacer cuarentena. Por ahora la lista sigue igual. Lo que se está evaluando es qué va a pasar con los casos de Francia e Inglaterra, claro, debido a la cantidad de aumentos de casos, pero todavía no hay restricciones. Se está evaluando en algunas regiones de Italia, sí, por el tema de las posibilidades de la gente que viaja en tren, a ver si algunas regiones empiezan a tomar determinadas medidas. Bien, ya se está hablando en Italia de lo que podría ser en varios países de Europa una cuarentena como total en los 15 días previos a la celebración de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, como para poder asegurar, digamos, un control en el número de contagios de cara a lo que podrían ser las reuniones afectivas, como le decimos aquí en la Argentina, o digamos, la circulación de personas que se supone será mayor como consecuencia de los festejos. Mira, todavía, André, el gobierno oficialmente no dijo nada. Hay muchas declaraciones de algunos presidentes de algunas regiones. Aquí hay bastante pelea, digamos, políticamente hablando, entre las diferentes regiones, con lo cual ya se empieza a leer en los medios algunos artículos y algunas declaraciones, pero más todavía a los medios, que el gobierno todavía no hizo ninguna declaración, habla de que hay que ser cautelosos, e insisto, y esperando al 7 de octubre, que es el día que se espere, que ahí sí el gobierno oficialmente va a tener que tomar alguna medida. Yo, viendo cómo viene moviéndose hasta ahora el gobierno italiano, las medidas las van tomando muy paulatinamente y no con tanta anticipación, porque lo que van viendo es esta famosa curva de contagio, la curva de contagio y el índice de contagio, que es el otro valor que ellos miden tanto, no solamente la curva, sino el índice de contagio. Entonces, viendo cómo hasta ahora viene procediendo el gobierno, lo más seguro es que hasta noviembre todavía esto no se sepa, porque además, como todo el mundo sabe, nadie quiere tomar medidas antipopulares, sobre todo en esas épocas, y como el gobierno, repito, viene siendo valorado y viene siendo ponderado el gobierno italiano, no, hay que ver qué pasa en los próximos, yo creo que sobre todo entre el mes de octubre. Bien, ¿qué pasa con el cumplimiento de los italianos y el distanciamiento? Terminado el periodo de vacaciones, ya todo el mundo en actividad, fundamentalmente, ¿hay un buen nivel de cumplimiento de las medidas de distanciamiento que sabemos son fundamentales para prevenir contagios? Mira, la verdad, André, que es relativo. Es decir, depende mucho la edad, sobre todo, y los lugares. Es decir, uno observa que este fin de semana se iba recorriendo y uno observa algunas cosas hasta a veces absurdas, que es el uso de barbijo para moverte en la calle. Vas a un bar, a un restaurante, la gente está una encima de la otra, ya este metro de distancia en un bar, en un restaurante, la verdad es que ya no se cumple. Tampoco te toman la temperatura cuando te sentás en ningún bar, que antes al inicio pasaba. Entonces, después a la hora de tomar un transporte público, la gente es donde más miedo todavía tiene. Sin embargo, se ve un cambio muy grande en la vida de Italia a partir de septiembre. O sea, era un país que estaba bastante quieto y tranquilo. Después de septiembre es como que volvió a revivir, volvió toda la actividad, reabrieron lugares que inclusive estaban cerrados. Hoy, por ejemplo, a la hora de tomarte un subte, un colectivo, ya no tenés esa separación entre asientos como había en un primer momento, y vos ves que la gente está sentada una al lado del otro, así con su barbijo, porque es obligatorio. Pero digamos, cambia mucho el lugar, el momento del día y el rango etario. Por algo bajó tanto la edad de contagio. Hoy de lo que hace en Italia es que el promedio de edad es entre los 38 y 40 años, cuando en febrero o marzo hablábamos de una edad superior a los 69 años. Bien. Vir, muchísimas gracias por este informe. Estamos en contacto como siempre y bueno, será hasta la próxima. Gracias, cuando quieran por acá me encontrarán. Bien, saludos desde Santa Fe. Adiós. Hasta luego. Virginia Priano, con su informe desde Italia, la situación por coronavirus hoy en Europa, especialmente en Italia, y bueno, algunos detalles que nos pueden servir para ver hacia dónde vamos con esto de la pandemia en la República Argentina. Nosotros hacemos la primera pausa en esta edición, enseguida volvemos con más noticias.